Y a esta hora de la mañana tenemos contacto con el doctor Iván Jaramillo. Él es el viceministro de Empleo y Pensiones. Y lo saludamos a propósito de una audiencia pública que hay el día de hoy en la ciudad de Medellín. Audiencia que convoca la Comisión Séptima del Senado, que tiene en sus manos la reforma pensional. Pero es una audiencia para tratar las dos reformas. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Buenos días, Wilson, para ti y para todos los televidentes de esta hora. Y efectivamente estamos en Medellín aquí acompañando el trámite parlamentario de las reformas laboral y pensional que está cursando el Congreso de la República. Que, como decíamos en los titulares, tiene como un mejor ambiente, tiene mejores vientos que la reforma a la salud. Y esto que estas fueron presentadas casi un mes y medio después. Doctor Jaramillo, excúseme esta pregunta. Comenzamos con el tema de los contratos que prevé la reforma laboral. ¿Qué va a pasar allí sobre esta materia? ¿Qué prevé la reforma laboral? ¿Se acaban los llamados contratos basura? Quiero transmitir a los colombianos y colombianas un parte de tranquilidad. La reforma laboral se orienta a hacer prevalente los contratos a término indefinido. Solamente se habilitan los contratos a término fijo y por duración de la obra para situaciones que están especificadas en la ley. Esto realmente no es un cambio sustancial frente a lo que ya trae la legislación laboral, simplemente es, como se advierte en la pregunta, procurar hacer realidad el principio de estabilidad en el empleo para los trabajadores y trabajadoras y procurar el marchitamiento de los contratos basura que vayan progresivamente acabándose y que los trabajadores y trabajadoras colombianas gocen de estabilidad en el empleo. Eso beneficia a los trabajadores y a las empresas. Los trabajadores van a tener mayor capacidad de consumo y esto va a mejorar sustancialmente la economía nacional, que esto nos combina a todos, es un compromiso social. ¿Qué va a pasar con la jornada diurna y nocturna, viceministro? El proyecto de ley plantea retornar y recuperar los derechos de la noche para los trabajadores. Quiero ser muy claro en que en este país durante 70 años la noche empezaba a las 6 de la tarde. Desde el año 2002, por una decisión legislativa, se modificó y empezó desde las 10 de la noche. En el año 2017 se modificó y es desde las 9 de la noche. Esa disfuncionalidad pretende ser corregida en la reforma laboral para regresar a la noche desde las 6 de la tarde, momento en el cual se genera un recargo nocturno que para trabajadores del salario mínimo por hora asciende a 1.400 pesos. Estamos hablando de un recargo moderado del 35%, que no incorpora la reforma, sino que ya trae la legislación laboral, pero que reconoce el compromiso en salubridad familiar y en esfuerzo de los trabajadores cuando laboran en esta jornada después de las 6 de la tarde. Señor viceministro Iván Jaramillo, les saluda Juan Carlos Mateus desde el norte de Bogotá y mi pregunta es, ¿esa jornada laboral de qué hora a qué hora va? Estoy hablando no de las extras, sino el horario, la jornada laboral como tal, que tanto importa a los que, por ejemplo, trabajan en fábricas. Me da mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Efectivamente, en Colombia, desde la ley 2101-2021, es decir, previo a este gobierno, se había tomado la decisión de reducir la jornada laboral de 48 horas semanales a 42 progresivamente en 5 años. Sin embargo, esa ley tiene una disfuncionalidad y es que no quedó el límite de la jornada diaria por recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, por recomendaciones de la jurisprudencia constitucional y porque resulta aconsejable, se incorpora la limitación de la jornada diaria máxima a 8 horas. Esta es una limitación que está contenida en el convenio 01 de 1919 de la OIT y retoma las famosas 8 horas bajo las cuales nació el derecho del trabajo en 1886. Sin embargo, tengo entendido que serían 42 horas y no 40. Son 42 horas conforme a la orden de la ley 2101-2021 en un lapso de 5 años a 2026. Viceministro, el recargo nocturno, ¿cómo va a quedar? Recargo nocturno no se modifica. Recargo nocturno se mantiene en el 35% por hora laborada. Lo que deben hacer los empleadores es tomar el salario base mensual, dividirlo entre 30, eso les va a dar el valor del día, eso lo dividen entre 8, les da el valor de la hora, y por cada hora se aplica el 35% que se reconoce a los trabajadores en compensación por su esfuerzo en jornada nocturna, el sacrificio fisiológico, familiar y todo lo que implica laborar después de las 6 de la tarde. O sea, son muy loables, muy nobles los propósitos que tiene la reforma ahí, pero dicen los empresarios que esto va a afectar directamente el empleo, pues va a aumentar la carga laboral para el empresariado. ¿Qué decirles?
Sí, quiero ser muy claro en que se trata de un reconocimiento, una compensación por el mayor sacrificio que tienen los trabajadores en la noche. Es una compensación moderada, fijada previo a la reforma laboral, insisto, del 35%. Para sectores específicos hay leyes especiales, por ejemplo, para vigilantes está la ley 1920 de 2018, que tiene una regulación específica, normas propias en materia de jornada. Luego se trata de la recuperación del reconocimiento de la compensación por el trabajo en la jornada nocturna que empieza desde las 6 de la tarde conforme a las reglas naturales y jurídicas si esta reforma llega a aprobarse. Pero evidentemente dice la ministra de Trabajo que la reforma no es para generar empleo, ¿cierto? ¿Qué responder? ¿Cómo explicarle esto a los colombianos? Ustedes, el gobierno, aseguran que las reformas no son para generar empleo, obviamente. Es decir, si no hay reforma laboral, pues no necesariamente quiere decir eso que no se va a generar empleo. La obligación de los gobiernos es generar empleo. ¿Cómo lo van a generar entonces? Gracias por la pregunta. Quiero ser muy claro con este aspecto. La reforma laboral está orientada a recuperar la dignidad y los criterios de trabajo decente en las actividades que desarrollan las y los trabajadores colombianos. Quiero ser muy claro. El gobierno nacional tiene un compromiso en la generación de empleo a partir de la política de reindustrialización, a partir de la política de asociatividad y a partir del impulso a la actividad agraria que ha sido tradicionalmente olvidada en Colombia. Por eso el gobierno nacional mantiene los incentivos a la nómina. Hemos creado en estos 11 meses alrededor de 760.000 puestos de trabajo, beneficiando a 25.000 empresas, 90% MIPYMES. Luego, el gobierno tiene un compromiso con la generación de empleo. El gobierno nacional está absolutamente comprometido, apalancando los incentivos a la nómina para mejorar las cifras de empleo. No es casual, Juan Carlos, no es casual, Wilson y televidentes, que la última cifra de desempleo haya reflejado una sustancial baja en la cifra de desempleo del país, la más grande en los últimos 4 años después de la recuperación. Luego ya no es un efecto rebote, sino que es derivada de la política de apoyo y de impulso a la generación de nuevos empleos que está liderando el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo. Y dice el gobierno que eso se genera a través del Plan Nacional de Desarrollo. Pero, viceministro, es decir, de todas formas, la queja no es solamente del gran empresariado, es también el dueño de una tienda que tiene de pronto domiciliarios, en fin, gente de escasos recursos, de bajos sueldos, que también se están quejando y dicen que les va a tocar recortar nómina. ¿Qué decirles también a ellos? Efectivamente, nuestro tejido empresarial, el 80% son pequeñas y medianas empresas, Wilson. Efectivamente, somos conscientes de ello. Por eso insisto en que el programa de incentivos a la nómina de apoyo a la generación de empleo ha beneficiado mayoritariamente a los pequeños y medianos empresarios. En la reforma hay medidas diferenciales, por supuesto. Somos conscientes de esa realidad. Pretendemos impulsarla, protegerla, y la reforma no tiene por objeto sobrecargar de costos a los pequeños y medianos empresarios. Por el contrario, se trata de apoyarlos, impulsarlos, e insisto que los programas de generación de empleo han apoyado mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas. Señor viceministro, ¿se va a restablecer el preaviso? Efectivamente, el preaviso para trabajadores y empleadores es una regla que está en el Código Sustantivo, se va a fortalecer, y es una regla de conducta al interior de las empresas cuando los trabajadores quieren dejar sus cargos o cuando los empleadores toman la decisión de remover y rescindir los contratos de trabajo. El preaviso para empleadores y trabajadores se mantiene en la legislación laboral, es una norma de conducta al interior de las relaciones laborales para posibilitar los flujos de entrada y salida de la forma más idónea posible. Y hay que decirle a la gente, ¿en qué consiste el preaviso, señor viceministro? Preaviso, según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en que cuando el trabajador pretende abandonar el cargo o pretende rescindir el contrato, está habilitado para ello, porque en este país, por fortuna, el trabajo es libre, no hay esclavitud, pero debe dar un preaviso de 30 días al empleador, pues para que éste pueda ajustar los ajustes productivos para impedir que eso genere una afectación en la operatividad. Del otro lado, el empleador, cuando adopta algunas de las justas causas de la 9 a la 15 del artículo 62, debe dar un preaviso de 15 días. Cuando se trata de contratos a término fijo, debe haber un preaviso de 30 días en función de la modalidad contractual. Preaviso ya existe, y lo que hace la reforma laboral es reiterar el mensaje a la conducta en materia de rescisión de contratos y en desarrollo del principio de buena fe para no afectar a la otra parte del contrato de trabajo. Viceministro, viene ahora un tema polémico, dice usted, se protege el trabajo en las plataformas de reparto. ¿Qué quiere eso decir?
¿Qué va a pasar con los trabajadores que laboran a través de estas plataformas? ¿Esto solamente para los domiciliarios? ¿Afecta también a los conductores? Retomamos el contacto con el doctor Iván Jaramillo. Él es el viceministro para Asuntos de Empleo y de Pensión del Ministerio de Trabajo. Señor viceministro, quedó pendiente una respuesta ya la que tiene que ver con los trabajadores de las plataformas de reparto y también conductores, ¿o qué prevé la reforma sobre el punto? Quiero ser muy claro, Wilson. La reforma se refiere a la regulación de trabajadores de plataformas digitales de reparto exclusivamente. El país tiene una deuda histórica con ellos. En pandemia, en gran parte, todos estamos acá por ellos. Ellos salieron, se expusieron a los riesgos de la pandemia y nos trajeron las provisiones para poder mantenernos en la pandemia. Esa deuda histórica hay que saldarla. Ya hay estudios en Brasil, conocidos recientemente, sobre la demanda de intervención para corregir las disfuncionalidades en materia de reconocimiento de derechos a este grupo de trabajadores. Por eso la reforma incorpora un reconocimiento de laboralidad para incluirlos en el grupo de trabajadores y trabajadoras merecedores de tutela. No van a estar imposibilitados de estar conectados a varias plataformas. Van a poder hacerlo. Van a poder ascribirse a las jornadas flexibles que corresponden. Van a poder fijar la remuneración en función de la libertad de estipulación que existe en la legislación laboral colombiana. El interés del gobierno es mantener las puertas abiertas al diálogo con las plataformas y los y las trabajadoras de este sector para construir la mejor respuesta posible a la demanda de intervención, que es global. Además, la Organización Internacional del Trabajo está trabajando justamente sobre un modelo de regulación vía convenio o recomendación a nivel global al que Colombia no puede dar la espalda. Pero insisto, se trata de reconocer derechos a un grupo poblacional sobre el que el país tiene una deuda histórica respecto a lo que pasó en la pandemia. Es decir, puntualmente sobre los trabajadores de plataformas de reparto, viceministro, ¿no más? Exactamente, así lo establece el proyecto de ley. ¿Y cuándo van a atender el otro tema, los trabajadores con las otras plataformas? Hay que irlo haciendo progresivamente, hay que ir estudiando la realidad de cada sector, de cada plataforma, de cada lógica de producción, de cada lógica de trabajo. Hay que ir haciéndolo progresivamente y seguramente en eso va a ir recorriendo un camino no solo el país, sino el mundo en las mejores rutas de reconocimiento de derechos. Es que lo que no puede pasar, Wilson, es que se vayan construyendo espacios de desarrollo a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones en deterioro de los sistemas de tutela. Es el viceministro Iván Jaramillo, es el viceministro para Asuntos de Empleo y de temas que tienen que ver con lo pensional del Ministerio de Trabajo. Hemos perdido el contacto por el momento. Dice que por este instante la reforma tan solo prevé que se trate o que se regule los trabajadores que trabajan en este instante con el tema de las plataformas para asuntos de reparto. Juan Carlos Mateus también, ¿cómo ha visto hasta el momento? ¿Qué otros interrogantes tiene sobre el tema de la reforma laboral y pensional? Tema de la reforma laboral, Wilson, hay que dejar en claro que la jornada no sería de 40 horas, sino de 42, de acuerdo a la legislación internacional. Y hay que hablar también con el viceministro, si ojalá nos sale de nuevo y logramos esa comunicación, sobre si se respetan la edad actual, 57 años para las mujeres y hombres 62 para lograr la pensión. Eso en el sistema actual, Wilson. Pero se está adelantando en ese temario, Juan Carlos. Decía el viceministro en este momento que solamente se van a dedicar entonces a regular los trabajadores que están con las plataformas de reparto. Pero allá hay una queja bien grande de algunas empresas como Rappi puntualmente, donde dicen que los afectaría de manera grave y que eso los condenaría a suprimir miles de empleos. Sobre el tema, pues todavía está veremos, hay mucho por destacar y por mirar frente a este punto. Ya estamos en contacto con el doctor Iván Jaramillo, que en instantes va a estar con nosotros, y él está hoy en Medellín a propósito de una audiencia que van a adelantar la Comisión Séptima de Senado, que convocó allí en esta ciudad para hablar puntualmente de estas dos reformas. Ya está de nuevo con nosotros, doctor. ¿Iba a hacer usted alguna precisión? Decíamos en entretanto, que plataformas como Rappi se quejan de esta decisión que tiene o este plan que tiene el gobierno y que esto condenaría a miles de trabajadores a quedar sin empleo. ¿Qué decirles? Sí, efectivamente, el interés de la reforma es reconocerlos como trabajadores, como merecedores del sistema de tutela de derechos que acompaña cualquier actividad subordinada en el país. El mensaje es de tranquilidad, de que van a poder mantener la posibilidad de conectarse a varias plataformas, no está excluida. El mensaje es de tranquilidad, que van a poder
adoptar cualquiera de los mecanismos de jornada flexible que existen en la legislación laboral, que van a poder tener libertad de estipulación de la remuneración a través de las modalidades que existen en Colombia. Y el mensaje es de reconocimiento a su sacrificio y a su aporte a la sociedad en tiempos de pandemia. Le vemos mucho a este grupo de trabajadores, no solo Colombia, sino el mundo. Por eso la Organización Internacional del Trabajo está elaborando una norma global de intervención y de regulación para este grupo poblacional en reconocimiento a su sacrificio en la pandemia. En gran parte estamos acá por ellos. Quiero dejar ese mensaje, lo reconocemos y las puertas del ministerio están abiertas para plataformas y trabajadores y trabajadoras de estas actividades para construir la mejor posible respuesta a regulación que reconozca derechos y lo reconozca como verdaderos trabajadores merecedores de tutela jurídica. Se me escapaba una pregunta, ¿qué va a pasar con el jornal agropecuario? ¿Qué dice la reforma? Efectivamente, el derecho rural no ha entrado al derecho del trabajo históricamente en el país, lamentablemente. Por eso el proyecto de ley incorpora el reconocimiento para pequeños y medianos productores de derechos a través de un jornal agropecuario, a través de formas de vinculación que reconozcan la estacionalidad de este tipo de actividades y el reconocimiento de derechos, que es a lo que apunta la reforma en suma, el reconocimiento de los estándares en los que se apoya el trabajo decente como proyecto de regulación no solo local, sino universal.